¿Cómo estás, mi querido hermano? Dios bendiga tu vida. Vamos por favor a Hebreos capítulo 12 para continuar esta mirada que estamos haciendo de esta preciosa carta. Mientras lo buscas, quiero decirte que en estos días Dios ha bendecido mi vida estudiando su palabra junto a vos. Y espero que Dios bendiga de igual manera tu vida estudiando juntos su palabra. Hebreos capítulo 12. Considerábamos el miércoles pasado el primer versículo que dice: puesto por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Ciertamente cuando uno lee el capítulo 11 y ve la fe de estas mujeres y estos hombres de Dios, la fe de cada uno de ellos inspira nuestras vidas. Ellos brillaron en la fe cuando tomaban decisiones, otros brillaron en la fe obedeciendo, otros marcaron la historia mediante su fe. Y ayer la fe marcó vidas y sin lugar a dudas, hoy la fe sigue marcando vidas. Cuando nosotros leíamos el versículo 1 del capítulo 12, decíamos que Dios nos coloca en el mismo nivel de los próceres del capítulo 11. Allí decíamos que Dios hoy no necesita que se abra el mar, pero sí la obra de Dios necesita de hombres y mujeres valientes que sigamos extendiendo el reino de los cielos, hombres y mujeres detrás de los cuales Dios pueda respaldarlos con milagros, prodigios y señales y diversos repartimientos del Espíritu. Pero claro, cuando uno prosigue en este capítulo 12, entra en el verso 2 e inmediatamente el Espíritu nos enseña que en este capítulo 12 y a nosotros, Dios nos está proponiendo un nivel distinto al que propuso en el capítulo anterior. Este capítulo 12 nos está llevando y Dios quiere proponernos en un nivel distinto de fe, alcanzar una dimensión distinta a la que alcanzaron los antiguos. Para que podamos comprender esto, nos coloca y nos pone el ejemplo de ser colocados en una carrera, donde los antiguos son aquellos espectadores, decíamos, donde los ángeles son también espectadores nuestros, donde todos aquellos de Hebreos 12, 22 y 23 nos están alentando a que nosotros sigamos adelante con la carrera. Y uno es colocado por el capítulo 12 dentro de la pista de carreras. Entonces nos preguntamos si acaso Dios está esperando de nosotros más de lo que lograron Rahab y Jefté, por ejemplo. ¿Acaso Dios está queriendo más de nuestra iglesia para llevarnos a un nivel distinto, el cual tiene pensado para nosotros? Claro, no nos alcanza entonces el ejemplo de Noé. Porque si el nivel que
al cual Dios nos quiere llevar es un nivel superior, un nivel distinto, entonces necesitamos un ejemplo distinto, un ejemplo superior. Y por eso el verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Este tiempo, este plano en el cual Dios nos quiere colocar como iglesia, es tan grande, es tan especial para Dios, que Dios mismo fue el que preparó las obras para que nosotros las alcancemos y andemos en ellas. Dios espera de nuestra iglesia un nivel que sea compatible a las obras que Él preparó de antemano. Querido hermano, una iglesia poderosa es una iglesia que tiene un nivel compatible a los requerimientos de las obras que Dios preparó de antemano. Entonces veo que en el versículo 2, el secreto está en un buen enfoque. Dice allí, puestos los ojos en Jesús, un buen enfoque. Ayer Abraham tuvo un enfoque, dice la Escritura, veía la ciudad celestial. Ayer Moisés tuvo un enfoque, y dice la Escritura que él se sostuvo como viendo al invisible. Hoy nosotros tenemos un enfoque, y la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús. Podemos tener un enfoque nítido o podemos tener un enfoque difuso. Es como una cámara fotográfica. Si nosotros tenemos un enfoque difuso, las obras que tengamos adelante van a ser difusas, la elección va a ser difusa, los resultados van a ser difusos. Pero si nosotros tenemos una visión clara, si nosotros tenemos un enfoque definido, las obras serán las correctas y los resultados irán acorde a esas obras correctas. Una iglesia poderosa es una iglesia que tiene un enfoque correcto en las obras que Dios preparó para ella, porque una iglesia poderosa es una iglesia que avanza, que va por más y que alcanza más. El enfoque correcto, poniendo los ojos en Jesús. Claro, el autor califica al Señor como el autor y el consumador de la fe, el principio y el último, el alfa y el omega. Esta expresión autor significa la fuente de la fe, de dónde nace la fe y de dónde procede la fe. Y esta palabra consumar, consumación o consumador, es una palabra muy interesante porque no solamente quiere decir que es el otro extremo, ¿sí? El consumador, el término, sino también que es una expresión que significa aquel que cumplió, pero también significa aquel que perfecciona. Entonces nos es muy fácil comprender que Jesucristo es el autor y consumador de la fe, porque en Él se comprende absolutamente todo, de su persona emana todo. ¿Sí? Así lo dice Colosenses capítulo 1. Todo procede de Él, la fe es de Él, se manifiesta en nosotros como fruto del Espíritu Santo, pero el autor y el consumador es Él. Pero lo que nos es difícil es esto de comprender cómo es el hecho de que la fe tiene que ser perfeccionada. A través de los 3 años de ministerio de Jesús, Jesús fue consumador de la fe, porque Él cumplió la fe.
a tal punto que el apóstol Pedro dice, sigamos sus pisadas. Y son los labios del propio maestro que nos decía, ejemplo les di. Pero ¿qué es esto de perfeccionar la fe? Claro, esta expresión en el original no significa que la fe tenga que completarse, porque como dijimos, en Jesucristo está el principio y el final de la fe. Tampoco significa que la fe deba ser mejorada, porque todo lo que procede de la persona de nuestro Señor es perfecto, porque Él en su persona y en su esencia es perfecto. Lo que apunta esta palabra perfeccionar la fe significa que la fe pueda mostrarse con todo su brillo. Y esto es algo que se nos está complicando un poquito. El apóstol Juan dice que no entrarían todos los libros si se escribiesen toda la obra que Jesucristo hizo a través de su ministerio. Claro, la obra de Jesucristo fue la obra y es la obra de fe. Pero entendemos por las Escrituras que también durante 3 años el Señor mostró su fe con un brillo peculiar a través de diversas obras, a través de sus palabras, a través de sus pensamientos. Pero es interesante observar, y pensando en esto de perfeccionar la fe, que el mismo Señor dijo, ustedes van a hacer mayores obras que estas. Obras de otro calibre, obras de otro tamaño, obras que tengan otro brillo. Así que de esta manera comenzamos a observar el horizonte del nivel al cual Dios quiere llevar a la iglesia en nuestros días. Llevarnos a la tierra, al tiempo, donde la fe pueda mostrarse con todo su brillo, con todos sus colores, y donde la fe no solamente se muestra, sino que aumenta en su brillo más y más. Claro, este pensamiento es totalmente sublime, embarga el corazón, pero también tiene un poco de utópico, de algo que es tan grande que parece que a nosotros no nos puede pasar. Bueno, la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. El creer esto es tuyo y mío. Una mujer de condición sencilla fue la que se le dio la llave para poder empezar a comprender esto. Y a esta mujer se le dijo, si crees, si crees. Y queridos, no hay lugar a dudas que poner los ojos en Jesús, tener un buen enfoque, estar enfocados correctamente, se alinea perfectamente con el creer de cada uno de nosotros. Podemos hacer la obra de Dios, decíamos, con un enfoque incorrecto. Como resultado, recibiremos aquello que Dios no preparó para nosotros. Pero podemos hacer la obra de Dios con un enfoque correcto. Y entonces los resultados serán recibir aquello que Dios preparó para cada uno de nosotros. Una iglesia poderosa es una iglesia que tiene un enfoque correcto de la obra que Dios preparó para ella. Claro, nos parece algo utópico, decíamos, porque en estos días todo el sistema nos presiona y se requiere más de cada uno de nosotros. En el avance de los medios de comunicación, en el avance en la velocidad del trabajo, hace que nosotros estemos
todo el tiempo, como dicen los pibes ahora, ATR, a todo ritmo. Nosotros decíamos, tenemos que estar a full. Bueno, la obra de Dios también tiene un requisito, y es enfocarnos correctamente, poner los ojos en Jesús. El nivel tuyo y mío, el nivel de la iglesia, la cual componemos, también y muchas veces talla en el límite. El avance de los ministerios requiere más de cada uno de nosotros. Al avanzar, también hay más oposición del reino de las tinieblas. Pero muchas veces cada uno de nosotros sentimos que nuestra fe está al límite. Y querido hermano, cuando nuestra fe es puesta al límite, es cuando comprendemos que la fe no tiene límites. Pensaba en esta fe que a veces está en el límite, pero que no tiene límites. Y entonces me preguntaba si la respuesta correcta la tiene Job, cuando él decía, yo de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y quizás sea el parámetro correcto para tomar de las Escrituras y poder observar si realmente, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13, y ver realmente si estamos en fe, si estamos con el enfoque correcto, si estamos poniendo los ojos en Jesús. Ponernos y medirnos si estamos viendo a Dios, como dice Job, si estamos viendo el respaldo de ese Dios de milagros, de prodigios y señales. Y queridos, esto nos lleva a poder vislumbrar el límite tan superior al cual Dios nos quiere llevar, este nivel tan precioso y alto al cual Dios nos quiere llevar en este tiempo, iglesia, a cada uno de nosotros. Una iglesia, queridos, que cuando está en el límite de la fe, entiende que la fe genera milagros. Una iglesia poderosa es una iglesia que da testimonio de la fe y que tiene respaldo de obras de fe. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice el escritor. ¿Sabes que en esta carrera todos ganan? Ninguno pierde. Por lo tanto, no te quedes mirando de lejos la meta. Sumate a la propuesta de Dios. Afina el enfoque, si es necesario afinarlo. Corregí el enfoque, si es necesario corregirlo. Pero todos tenemos que poner la mirada en Jesús. En la medida que más y más pongamos la mirada en Jesús, más y más la iglesia alcanzará niveles de fe distintos. Por lo tanto, la propuesta para cada uno de nosotros es: corramos la carrera. La promesa de Dios es llegar. Queridos hermanos, querida iglesia, peleemos la buena batalla. Acabemos la carrera. Guardemos la fe. Puestos los ojos en Jesús. A Dios sea la gloria y para todos nosotros su bendición. Amén.